Gloria, gloria a quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Santo eres, Padre. Comenzamos nuestro nuevo devocional. Nos toca en este día el capítulo 37 del libro de Éxodo. Capítulo 37 del libro de Éxodo. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, tiene por título, Mobiliario del Tabernáculo. Hizo también Bezaleel, el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Ok, vamos a detenernos allí. Bueno, el 6, versículo 6. Hizo asimismo el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca, de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hizo los 2 querubines a sus extremos, a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Ok, vamos a aquí, en el 9, detenernos aquí. Entonces aquí vamos primero a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué es el tabernáculo? Allí están hablando el título, los utensilios del tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo, la palabra tabernáculo significa literalmente lugar de morada. Lugar de morada. ¿Por qué? Porque allí en el tabernáculo prácticamente era donde moraba Dios, Jehová de los ejércitos. Recordamos también el tabernáculo. El tabernáculo consistía en 3 divisiones. Recuerden que estábamos hablando que nos imagináramos como si vamos a visualizarnos una casa. La casa tiene por fuera su cercado, su cerca. Y la casa, dentro de la cerca, tiene su terreno y tiene, vamos a decir, la casa dividida en 2 piezas. Esa parte de afuera era el atrio exterior, la parte de afuera. Y la segunda parte era el lugar santo y después venía el lugar santísimo. Estaba dividido, había 3 partes. El atrio exterior, después dentro de la casa, que esa quedaba allí afuera, como decir en el patio, el atrio exterior, que ahí hacían los sacrificios. Luego estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que es donde estuvimos leyendo ahorita, era donde estaba, ¿qué? El arca. Era donde estaba el arca, el lugar santísimo. Recuerden que ahí estaba cuando ellos, después más adelante lo vamos a leer, cuando ellos se movilizaban, ellos llevaban el arca. Solamente podían cargar el arca los levitas.
Si otra persona levantaba el arca, moría. Y eso sucedió. Ese accidente sucedió. Entonces allí moraba Dios. Y también la palabra dice, allí en el propiciatorio, que viene siendo la tapa del arca, leímos cómo los querubines fueron hechos allí, al borde, y con sus alas, cada querubín se miraba rostro a rostro y extendían las alas cubriendo, como cubriendo la tapa, el propiciatorio. Allí en ese propiciatorio, entre las alas, allí entre los querubines, Dios, de allí iba a salir hablando Dios con Moisés. Allí era que se iba a comunicar Dios con Moisés. Entonces, allí vemos que en el altar, en el inmobiliario del tabernáculo, estaba lo que era, primero, el atrio exterior. ¿Qué estaba en el atrio exterior? Dijimos en la parte de afuera. Estaba dividido en tres partes. Primero estaba el atrio exterior. Allí estaba en el atrio exterior, estaba el altar. Allí era donde se hacían los sacrificios, los cuales simbolizaban el arrepentimiento, el abandono del pecado y el ofrecer un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pero ya sabemos, el Señor Jesucristo fue el último cordero. Él se entregó a sí mismo como sacrificio vivo. Por eso que ya hoy día no sacrificamos animales ni nada de eso. Porque él fue el último sacrificio. Él se entregó su cuerpo vivo como el último cordero. Allí también en el atrio exterior, en la parte de afuera, en el patio, como quien dice, estaba la fuente de bronce. Eso lo vamos a ir leyendo. Entonces el 10 dice, hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y lo cubrió de oro puro, y lo hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro, e hizo asimismo de función 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ellas. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. Hizo también los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se habían de libar de oro fino. Ahí nosotros tenemos que recordar, ahí comenzando también, seguimos con lo del arca, que allí estaba anteriormente la presencia del Señor. Allí era donde moraba. Pero ya con la obra que hizo el Señor Jesucristo de dar su vida, murió y resucitó. Ahora, ¿quién está en nosotros? Directamente el Señor. Es como si nosotros mismos fuésemos ese arca. Porque dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la gloria de Dios. Es como si nosotros fuésemos ese mismo arca. Ya nosotros no tenemos que, como en los tiempos aquí bíblicos, que ellos sí tenían que usar el arca porque allí estaba la presencia de Dios. Allí en el arca, allí se comunicaban con Dios. En este momento Moisés, o el sacerdote, que estaba allí asignado. Entonces hoy en día ya nosotros tenemos acceso libre porque el velo se rasgó, se abrió. Y nosotros mismos, las veces que nosotros queramos, podemos entrar a ese lugar santísimo, estar allí en comunión con Dios, adorándolo, bendiciendo su nombre, dándole gracias, poniéndonos a cuentas con Dios, pidiéndole, clamando, intercediendo por nuestros prójimos, nuestros hermanos, por nuestras familias, aún por nosotros mismos. Lo hacemos directamente nosotros, las veces que nosotros queramos,
En el sitio que donde quiera que estemos, allí está el Señor. Pero antes no, antes la presencia de Dios estaba en el arca. Pero ahora está en nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso. 17. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. E hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Vamos a detenernos aquí un momento. Entonces aquí estamos viendo que el candelabro estaba ubicado en el lugar santo. Primero estaba, como dijimos, el atrio exterior, que es la parte de afuera, el patio, vamos a decir así. Allí estaba el altar donde hacían los sacrificios. Estaba también la fuente de bronce, la parte de afuera, y luego venía el lugar santo. Allí estaba ubicado el candelabro que acabamos nosotros de leer. Ese candelabro ardía con aceite puro de oliva y proporcionaba luz al lugar santo. Eso allí lo confirmamos en Levítico 24, 2:4. Eso nos recuerda que ahora nuestra fuente de luz es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, que Él es luz. Que Él es su luz. Y esa luz habita en nosotros. Entonces, anteriormente, para alumbrar ese sitio santo, ese lugar santo, habría que físicamente usar un candelabro encendido. Ya nosotros no tenemos que usar físicamente ese candelabro que se usaba aquí en los tiempos bíblicos. Porque la luz que es mismo en nuestro Señor Jesucristo, Él es luz. Como está dentro de nosotros, Él ilumina. Donde nosotros estemos, iluminamos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, que es la luz. Y ya no tenemos que usar el candelabro físico, porque ya tenemos ese candelabro espiritual que es el Señor Jesucristo. Él está con nosotros, dentro de nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Amén. Sigamos. Luego, el 25. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de un codo de longitud y de otro codo su anchura, que era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que habían de ser conducidos. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Vamos a detenernos aquí. El incienso.
Entonces, en el incienso, el altar del incienso, los sacerdotes quemaban cada mañana y cada noche en dicho altar que se hallaba situado delante del velo. O sea, el altar de incienso estaba ubicado en el lugar santo, específicamente enfrente del velo, allí, frente al velo, delante del velo allí. Ubicaban el altar de incienso. Esto se hacía para que Dios pudiera recibir como olor grato las oraciones de su pueblo. Fíjense, había que quemar incienso, o sea, se hacía como algo físico. Había que quemar incienso para que Dios pudiera recibir como olor grato las oraciones de su pueblo. Entonces, eso lo llevamos hoy en día, ¿verdad? Nos podremos hacer una pregunta. O sea, hoy en la actualidad, ¿qué puede impedir que Dios reciba nuestras oraciones como olor grato? Hoy en día, ¿qué podría impedir eso? Y encontré 4 ejemplos. Primero, Dios no podría recibir nuestras oraciones con un olor grato cuando nuestras oraciones, cuando oramos con propósitos egoístas. Cuando estamos orando y el propósito de esa oración es una oración egoísta. Eso lo vemos en Santiago 4:3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está hablando de gastar. Eso quiere decir que se está refiriendo al pedir dinero, pero solamente pensando en uno. Quiero dinero porque quiero viajar, porque quiero recorrer la tierra, quiero ir para estas naciones, quiero esto. Y de repente hay vecinos que se están pasando necesidad, no tienen que comer. Por eso es que dice que habla del egoísmo. Porque uno no puede pensar solamente para uno. Uno tiene que saber que los demás tienen necesidad, que hay gente que se está muriendo de hambre, que no hayan ni cómo comer, niños pasando hambre. De repente en la congregación hay necesidad, se necesitan comprar cosas, no hay instrumentos. Se necesitan comprar cosas para la obra de Dios. Y Dios me provee, me está proveyendo, pero yo estoy pidiendo solamente para mis deleites, no estoy pensando en el prójimo, en el hermano, en las necesidades de los demás, solamente en mí. Y cuando Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, yo quiero estar bien yo, ¿verdad? Pero también tengo que pensar que en mi prójimo, mi hermano, también desearle que él esté bien como yo. Y cuando yo me preocupo también por eso, ayudo a mi prójimo, a mi hermano, a la obra de Dios. Entonces, otro motivo por el cual no podría Dios recibir nuestras oraciones como olor grato es cuando oramos fuera de su voluntad. Eso lo vemos en Mateo 26:39. Cuando oramos fuera de su voluntad. Recuerden que allí, aun cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el lugar de Getsemaní, que estaba orando al Padre, que ya lo venían a buscar, él cuando estaba orando le dijo al final que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando nosotros pedimos algo que es contrario a lo que está escrito en la Biblia, Dios no puede escuchar ni dar respuesta a esa petición, porque estamos fuera de su voluntad. Un ejemplo para que podamos entender mejor. Una persona, un muchacho,
está orando a Dios porque le dé su esposa. Pero él está orando por una muchacha en particular. Pero esa muchacha es casada. Y él está orando para que Dios se la dé a él. ¿Ustedes creen que Dios se la va a dar? No, porque él está orando fuera de la voluntad de Dios, porque esa muchacha ya es casada. Casada. Entonces, cuando estamos orando por algo, por A, estamos orando por A, pero la Biblia dice, en ese asunto que yo estoy orando, B. Entonces no estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo para que sigamos entendiendo. La Biblia habla, ¿verdad?, de que el esposo con la esposa, la única manera de que ellos se separen físicamente, no estoy hablando de muerte física, sino que de repente, para darle más entendimiento a esto, hay personas, son cristianas, porque eso se ve hasta en el pueblo de Dios, están en un país y vienen, como de repente no está bien la economía, viene el esposo y se va a otra nación a trabajar. No, que pronto yo te llamo, de pronto yo te traigo. Ustedes saben que no es así. Eso pasa mucho tiempo, muchos meses, hasta años. Y hay personas que se han quedado hasta solas porque el marido nunca volvió. Se buscó allá otra esposa, tuvo hijos y nunca volvió. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque las escrituras nos dicen, nos enseñan que la única manera de que el esposo y la esposa se separen sea por motivo de oración y que sea en común acuerdo para que el enemigo no venga y meta allí sus garras, no los tiente. Entonces sabe que el hombre no puede estar solo mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Yo, obvio, por falta de conocimiento, por no leer la palabra, no sé lo que allí dice, vienen y hacen eso. Y allí le están abriendo la puerta al enemigo. Y después pasa algo y le echa la culpa al hombre, ¿por qué esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y los dos tuvieron responsabilidad. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros tener el conocimiento de la palabra. Ahí está la palabra, ahí está la Biblia y es responsabilidad de uno comérsela, aprender lo que allí dice. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, orando, pero de una manera que está fuera de la voluntad de Dios. Y empiezan a orar por ese viaje y lo ponen en las manos del Señor y que Dios lo bendiga y que Dios esto y aquello. Pero están orando fuera de la voluntad de Dios porque allí dice que la única manera que se separen es por motivo de oración. Y eso no es un motivo de oración. Y mucha gente comete esos errores por falta de conocimiento. Y así mismo con todas las cosas. Recuerden que la palabra de Dios es el manual de vida, nuestro manual de vida, allí está todo. Y todo lo que yo hable, todo lo que diga, todo lo que haga, debe estar dirigido por la palabra, alineado a la palabra. Si yo actúo o hablo de una manera fuera de la palabra, está mal. La Biblia dice bendecid y no maldigáis. Bendecir es hablar bien, alineado a la palabra. Cuando yo maldigo, estoy hablando mal, contrario a la palabra. Y eso trae consecuencias espirituales. Mi lenguaje debe ser un lenguaje de fe, sin importar lo que yo esté viviendo, lo que yo esté viendo. Debe ser un lenguaje de fe, creer lo que dice la Biblia y no lo que estoy viendo, lo que me dijeron, lo que estoy viendo yo con mis ojos naturales, lo que estoy escuchando. Es creer lo que dice la palabra, aferrarme a lo que dice la palabra, creerlo de corazón. 3, otro motivo por el cual Dios no podría nuestras oraciones llegar como lo grato a Dios, sería cuando oramos por peticiones erróneas. A veces, en ocasiones, estamos nosotros tan enfocados en resolver el problema que hacemos de eso una meta en nuestras oraciones. Nos enfocamos en eso. Dice la Biblia, primero busca el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. Pero cuando estamos en una situación, nos enfocamos, no miramos más nada, sino solamente en ese problema. Y nuestras oraciones es puro se enfocan en eso. Entonces, cuando insistimos en resolver nuestros problemas y hacemos de eso la meta principal en nuestras oraciones,
ahí nosotros estamos revelando nuestro deseo de querer controlar todo. Queremos una solución a nuestro problema, pero no pedimos la sabiduría para encontrar lo que Dios desea que aprendamos. Ahí lo vemos en Santiago 1, del 2 al 5. Dios es un Dios de propósitos y Él sabe por qué permite las cosas. Cuando Él permite una tribulación, que pasemos por desierto, un problema, Él lo permite con ese propósito, como dice en Santiago 1, del 2 al 5. Si necesita producir en nosotros paciencia, Él lo hace a través de una tribulación, a través de situaciones negativas que nosotros podamos vivir. Nosotros podemos ver el mundo negro, que está terrible lo que estamos viviendo, pero Dios está usando eso para trabajarnos, para desarrollar en nosotros madurez, para que nosotros podamos llegar a la estatura de Cristo. Pero muchas veces no vemos eso. Y ese es el propósito, como dice Santiago 1, del 2 al 5. Y cuarto, otro motivo por el cual nuestras oraciones no pudieran llegar como lo grato a Dios es cuando no tratamos a la mujer como vaso frágil, cuando le tratamos mal, cuando se es áspero con ella, como dice Primera de Pedro 3, 7. Entonces esos son 4 motivos por el cual nuestras oraciones no podrían subir como los gratos delante del Señor. Y fíjense que en aquella época, en los tiempos bíblicos, ahí estaba un altar del incienso, donde el sacerdote quemaba cada mañana y cada noche. En dicho altar, que ahí estaba situado allí delante del velo. Y todo eso se hacía para que pudieran recibir como los gratos las oraciones de su pueblo. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, para que el Señor reciba como olor grato nuestras oraciones. Porque recuerden que nosotros como seres humanos no somos perfectos. Cada día nos estamos perfeccionando, buscando cada día la santidad, la integridad, la perfección. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo, sé perfecto como yo soy perfecto. O sea que sí se puede llegar a ese estado. Pero, ¿cómo hacemos nosotros? Siempre cuando entramos en oración es ponernos siempre a cuenta con Dios. Si estamos haciendo cosas que no debemos hacer, pedir perdón y apartarnos de ella. Dice la palabra de Dios que quien confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos y vamos a alcanzar misericordia. El Señor nos perdona. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él nos limpia, nos purifica y nos santifica. Entonces dice, hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Recuerden que el aceite allí lo usaban para encender las lámparas. Por eso es que usaban aceite puro, que ya lo leímos arriba, para el candelabro. Usaban el aceite puro. Pero hizo asimismo el aceite santo de la unción. Este es el aceite también con que ungían a los sacerdotes, a los que iban a servir allí, y ungían todos los utensilios que estaban en el tabernáculo. Este aceite santo de la unción, que ya anteriormente lo habíamos leído. El Señor dio exactamente las instrucciones cómo preparar el aceite santo de la unción, y allí ungieron a los sacerdotes, a los sacerdotes, Aarón a sus hijos y todos los utensilios que se dedicaban al Señor. Y ese aceite santo, ese aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. Y esa unción nosotros la buscamos en la presencia de Dios, en oración.
El Señor nos llena de ese aceite, como allá las lámparas, las vírgenes. ¿Recuerdan? Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las 5 prudentes tenían sus lámparas con su aceite y las imprudentes no. Y después cuando llegó el novio, apuradas las imprudentes porque no tenían aceite suficiente, no, se le iban a acabar. Y las sensatas le dijeron, las sabias, no podemos darle porque después nos quedamos nosotras sin nada, vayan y compran. Y cuando fueron a comprar no se dio chance y llegó el novio, entraron y ellas se quedaron afuera. Entonces ese aceite tenemos que buscarlo en la presencia del Señor. El aceite, cuando se trata del aceite, de las lámparas. Pero aquí nos está hablando del aceite santo de la unción, que era el que se preparaba aparte para ungir a los sacerdotes y a todas las cosas allí de la congregación. Entonces hoy en día uno le ora al aceite, lo presenta delante del Señor y se usa el aceite para ungir en la congregación y para ungir todas las cosas. Y hoy en día también se usa también en los hogares todo para ungir, porque en realidad lo que interesa es el significado. ¿Cuál es el significado? De ungir a la persona en sí, de ungir. También la Biblia nos habla con el aceite. El aceite es también para ungir a los enfermos. Y si ellos hubiesen cometido pecado, el Señor los perdonará y los sanará. Entonces, uno usa el aceite para todas esas cosas. Con fe, dedicándolo al Señor y orando, el Señor allí se derrama. El aceite es como un acto simbólico. Es como un acto simbólico. Uno presenta a Dios algo. Señor, aquí está, lo compré para el servicio tuyo, para la iglesia. Y allá viene, oran por él, lo presentan y lo ungen. Y ese instrumento, eso que se compró, está apartado para el Señor. Igualmente con la persona, cuando se trata del aceite santo de la unción. ¿Qué pasa? Con ese aceite, cuando alguien va a ser, Dios lo escogió para trabajar en alguna parte específica, en un área específica de la iglesia, si Dios lo quiere ungir, lo escoge, lo unge, y eso significa que esa persona ha sido escogida, apartada para el servicio del Señor, para el trabajo del Señor, en X, va a tener X responsabilidad en lo que Dios le ponga. Porque en cualquier área donde trabaje, eso es importante para Dios. Ahí no hay áreas importantes, áreas no importantes. Donde Dios ponga es una bendición y uno lo recibe con agrado y ese lugar es importante para Dios. Todas las áreas de trabajo en la congregación son importantes para Dios porque son de bendición y uno lo hace no sirviendo al hombre, sino sirviéndole al Señor, todo con agrado y con gozo, porque es para el Señor. Entonces aquí trata ese del aceite santo de la unción. Amén. Gloria a Dios, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres justo, verdadero. Gracias porque tú tienes bajo control todas las cosas. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y el Dios que todo lo hace, Señor. Gracias porque tú nos estás enseñando día tras día. Gracias porque tú estás renovando nuestra mente con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás cambiando y transformando. Estamos creciendo en todas las áreas de nuestras vidas, creciendo espiritualmente, en conocimiento, en todo, Padre. Gracias. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100%. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.